Hola iglesia, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros reunidos. Es un gusto estar aquí y yo creo que la palabra de Dios va a ser buena y eficaz esta mañana. Amén. Yo te invito a que si tienes ahí tu Biblia, unas notas, que las puedas tener a la mano para apuntar todo lo que Dios te vaya a hablar esta mañana. Vamos a orar para comenzar. Gracias Dios por este tiempo en tu presencia. Gracias Padre porque tú eres bueno con nosotros y nos llevas a lugares donde podemos alimentarnos, a lugares donde podemos hacer crecer tu reino, Padre. Te pido que este tiempo, Dios, podamos escucharte, podamos aprender algo nuevo de ti y que podamos aplicarlo en nuestro día a día. Y gracias, Padre, por tu presencia aquí y gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros y tienes planes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, bienvenidos. Pues estamos en nuestra visión del año, que venga su gloria. El deseo de nosotros como pastorado es poder experimentar la gloria de Dios, vivir en medio de su gloria, en nuestra vida personal, en nuestra familia y como por supuesto en nuestra iglesia. Eso es lo que nosotros deseamos experimentar y vivir en este tiempo, en este año. Así como Dios en los tiempos de Moisés viajaba con ellos, que se movía a través de la nube en el día y la torre de fuego en la noche, y donde se paraba la nube, ahí se quedaba el pueblo hasta que la nube se movía, ellos se movían. Nosotros queremos experimentar así la gloria de Dios y que las decisiones que tomemos hacia donde vamos a caminar, que todo sea conforme a la gloria de Dios hacia donde nos quiere llevar. Y yo estoy emocionado y contento y quiero compartir esto porque el pastor Nathan habló acerca de para poder pedir o que venga su gloria a nuestra vida, necesitamos primero reforzar los fundamentos, ¿no? Reforzar los fundamentos, y la segunda parte es buscar activamente la expansión del reino. Haciendo estas dos cosas simultáneas, vamos a poder experimentar y vivir y ver la gloria de Dios. Que venga su gloria, amén. Estamos en esta serie que se llama Este Evangelio. Este Evangelio. Y yo creo que este Evangelio, si lo vemos como a grandes rasgos, está hablando de Jesús. Nathan compartió en las primeras lecciones acerca de qué es este Evangelio, ¿no? Un Jesús que es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre sino por medio de Él. Un Jesús que no tuvo pecado, que fue el Cordero perfecto entregado por ti y por mí para la salvación. Él fue una persona que fue llevada a la muerte de cruz y murió por tus pecados y por mis pecados. Pero algo muy importante es que Él resucitó y creemos que a través de su sangre hay poder para la salvación y la sanidad. Este es el Evangelio, esto es lo que nosotros creemos y es lo que vivimos. Este es el Evangelio. Y yo creo que la sinceridad, como dijo Nathan, la sinceridad y profundidad de nuestra relación con este Evangelio tendrá un resultado directo en cómo la gloria de Dios se transmite efectivamente a mi vida y a través de mi vida. Pero yo quiero usar un sinónimo aquí. La sinceridad y profundidad de tu relación, sí, con este Evangelio, pero hablando de Jesús mismo, la sinceridad y profundidad que tienes con Jesús en tu relación con Él va a tener un resultado directo en cómo la gloria de Dios se transmite efectivamente a través de tu vida y en tu vida, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi relación con Jesús, con este Evangelio, sea profunda y sea sincera, ¿no? Yo quiero la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, ¿sí? Entonces debemos buscar cómo está nuestra relación con Jesús. Vamos a tener unos puntos en esta prédica y el primero de ellos es, yo lo llamé de la siguiente forma: verifica lo obvio. Verifica lo obvio o lo esencial, ¿sí? En mi devocional encontré una historia acerca de un ingeniero en sistemas que decía que lo contrataron para solucionar un problema en una computadora que no se escuchaba el audio. Entonces fue este ingeniero en sistemas ahí y estuvo revisando todo y no sabía por qué no estaba funcionando el audio de esta computadora. Y tuvo que cambiar la tarjeta de sonido, mover varios cables pensando que se había quemado alguno,
etcétera, etcétera, etcétera. Dice que fue un trabajo muy pesado de hacer muchos cambios y al final de cuentas que terminó, seguía sin escucharse la bocina, la bocina de la computadora. Y lo que tuvo que checar es que la bocina de la computadora estaba en cero, no tenía nada de volumen. Al momento de subirlo, se empezó a escuchar. En base a este ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero esto es algo real. A veces queremos buscar la gloria de Dios, que la gloria de Dios venga a nuestra vida, pero se nos olvida lo obvio o lo básico, ¿no? Necesitamos reforzar, como decía Nathan, los fundamentos y verificar si estamos bien ahí para ver si la gloria de Dios se va a experimentar en nuestra vida o va a estar o no va a estar la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos buscar y verificar cómo estamos en lo obvio o en lo esencial. Así que antes de avanzar y analizar si estamos transmitiendo la gloria de Dios, predicando las buenas noticias, siendo heraldos de su reino, debemos analizar cómo está nuestra relación con este evangelio, cómo está nuestra relación con Jesús, ¿sí? Y yo aquí tengo 3 puntos que para mí yo considero que son los esenciales o obvios que tenemos que revisar cómo está nuestra vida para poder encaminarnos hacia experimentar y que venga su gloria a nuestras vidas, ¿sí? El punto número 1 que yo tengo aquí es la lectura bíblica, ¿sí? La lectura bíblica debe de estar establecida como una prioridad en nuestras vidas, ¿sí? Algo, si ves en los evangelios, cuando habla de la historia de Jesús, puedes notar que Jesús realmente era un hombre muy ocupado. Las multitudes lo seguían, en mi punto de vista hasta lo atosigaban, pero gracias a Jesús que él tenía compasión y se quedaba con ellos, ¿no? Y si ves en la historia de Jesús, él buscaba tiempos o lugares donde pudiera apartarse de la multitud, incluso se llevaba a veces a algunos de sus discípulos para tener un tiempo a solas con Dios, para poder orar, para poder hablar con Él, poder crecer en su relación con su Padre. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos así en nuestra vida, ¿no? Tenemos pues el trabajo, tenemos las preocupaciones de la vida, los niños, etcétera, ¿no? Y no buscamos, como Jesús nos muestra en su ejemplo, un lugar o un tiempo específico para buscar a nuestro Dios, para leer nuestra Biblia y que Él nos hable. Amén. Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 6, 31. Y yo lo veo aquí, Jesús, unas palabras con mucho amor hacia sus discípulos. Jesús hablando dice: venid vosotros a un lugar desierto y descansar un poco. Y lo dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Yo veo aquí Jesús que dice, ¿sabes qué? Ven, aparta un lugar desierto, un tiempo específico para que descanses. Y yo sé que a lo mejor vas a pensar, voy a descansar y me voy a dormir. Yo creo que quizá podemos referenciarlo a descansar en la palabra de Dios. Que podamos renovar nuestra fe, nuestro espíritu a través de lo que leemos, a través de lo que Él nos dice, ¿sí? Y yo creo que a veces estamos así, ¿no? O sea, no tenemos tiempo ni para comer, porque tenemos tantas preocupaciones, tantas cosas que tenemos que hacer, pero debemos de buscar un lugar aparte, como dice aquí, un lugar en desierto. Así como comer, desayunar, es algo importante, esencial para vivir, debe tener la misma importancia ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo de cercanía con Jesús mismo. Por ejemplo, en mi caso, casi siempre yo empiezo mi día leyendo mi Biblia. A veces es un tiempo muy largo, a veces es un tiempo más reducido, pero casi todos los días yo empiezo con mi lectura bíblica. Y algo que yo creo que es más importante lo que Él me va a decir que lo que yo tenga que decirle a Él. Es por eso que casi siempre mi día empiezo en mi lectura bíblica. ¿Qué es lo que tú, Dios, qué es lo que tú, Jesús, me quieres decir a mí? ¿Sí? Yo creo que debe de ser como nuestra prioridad eso, ¿no? A veces nos acercamos a Dios, bueno, ahorita voy a hablar un poquito de la oración, pero nos acercamos a Dios y empezamos a pedir, Dios, dame esto, o guíame en esta área de mi trabajo, o busca esta área, no sé.
y se nos va el tiempo en ese tiempo de peticiones y ya es hora, tengo que llevar a los niños a la escuela, o ya es hora de irme a trabajar, que no nos alimentamos, no es una relación bilateral de lo que Él quiere decirnos. Hay que darle prioridad a nuestra lectura bíblica, qué es lo que Él desea hablarnos a nosotros. Es como lo esencial, lo obvio, ¿sí? Entonces, ese es el punto número 1, nuestra lectura bíblica. ¿Cómo está? ¿Tienes un tiempo específico para hacerlo? ¿Tienes un lugar determinado para hacerlo? ¿Estás en un lugar aparte para hacerlo? ¿Un lugar, digámoslo así, desierto? El segundo punto que yo tengo aquí, que es como lo obvio o lo esencial, es nuestra oración, ¿sí? Nuestro tiempo de oración, ¿sí? Yo creo que la oración está como ligada con la acción. O sea, sí estamos orando, pero la oración siempre tiene que estar ligada con la acción, ¿sí? La actividad, por ejemplo, de compartir las buenas noticias, como hablamos la semana pasada, que Pastor Nathan nos dio todas las estadísticas, ¿no? Del mundo, que no han escuchado las personas acerca de Jesús y que van a morir tal vez en este año y no van a tener la oportunidad de conocer a Jesús. Todas estas estadísticas de nuestra ciudad, etcétera. Todo esto debe de movernos y evangelizar, pero esto brota de una relación buena con Jesús, de un tiempo de oración con Él, ¿sí? Un tiempo apartado y como les digo, la oración va ligada con la acción, ¿sí? A veces oramos, Dios, te entrego esta área de mi vida, perdóname por este pecado o por esta cosa que hice mal. Y está bien, Dios va a perdonar, Dios nos va a escuchar, claro que sí. Pero cuando está la acción, ¿qué es lo que vas a hacer para evitar ese tipo de pecado, ese tipo de circunstancia, ¿no? Está ligada con la acción, ¿sí? Entonces, Jesús debe ser nuestra prioridad en nuestros días a días. Y yo quiero compartirles un ejemplo. Como T412, hace como mes y medio aproximadamente, empezamos un reto entre unos chicos y yo, 2 chicos y yo, de levantarnos todos los días a las 6 de la mañana y tomar un devocional, una lectura bíblica y un tiempo de oración unos por los otros. Yo creo que fue a las 6 de la mañana y si me conoces a mí, para mí es pesadísimo levantarme temprano, es como mi talón de Aquiles, ¿no? Pero yo sabía que ese era un tiempo desierto, un lugar aparte que yo estaba desperdiciando, que Dios decía, ¿sabes qué? Este tiempo me lo puedes entregar a mí. Y a partir de ese momento, con estos chavos que empezamos el tiempo de este reto, lo llamo yo, de 15 días, ha habido unos cambios muy, muy visibles porque estamos poniendo en prioridad su reino. Oramos uno por el otro. En nuestra lectura bíblica, en nuestro devocional, estamos aprendiendo acerca de poner en prioridad a Dios y su reino. Y es algo que se están viendo resultados, ¿cómo se dice? Unos resultados evidentes a la vista. Hasta como que nuestras caras cambian de nuestra relación con Dios. Yo hablaba con mi mamá y a veces cuando estoy en mis tiempos de oración y salgo del tiempo de oración y vivo mi día, siento como si estuviera como caminando entre las nubes, porque mi relación con Dios está bien. Tengo paz con Dios, tengo paz en Dios, ¿sí? Y esto que si empezamos como T412 se empezó a multiplicar y ahora son más de 5 grupos que están haciendo lo mismo por parte de T412. Y los resultados son algo increíbles, algo muy bueno. En mi empresa en Eco, todos los lunes, los primeros días de la semana, los lunes de cada semana, tenemos un tiempo en específico, llegamos una media hora antes de abrir la empresa y tenemos un tiempo de oración, hacemos un desayuno, convivimos un ratito, pero tenemos un tiempo específico de oración. En ese tiempo oramos por el trabajo, oramos por nuestros clientes, oramos por los proveedores, oramos por nosotros como empleados, como trabajadores de ahí. Es un tiempo donde ponemos en prioridad a Dios en la empresa, ¿sí? Y entregamos toda la actividad, todo lo que hacemos para Dios y para Jesús, ¿sí? Como les digo, la oración va ligada con la acción. Y yo creo que
moviéndonos en lo esencial en estas dos áreas, podemos ver resultados grandes resultados en nuestras vidas. Yo te invito que si no lo has hecho, te animo a hacerlo. Y el punto número 3 de verificar lo obvio, que yo considero que debe de ser algo obvio, es el diezmo. El diezmo. No podemos decir que somos sinceros si tenemos una relación profunda con alguien o con algo, si no estamos invirtiendo, sí, tiempo, pero también recursos en eso, ¿sí? Y sabemos que Jesús nos llama a entregarle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, debemos de buscar el ser constantes en nuestro diezmar, ¿sí? Y quiero que vayamos a Malaquías 3:10. Dice, traed el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y algo que me encanta aquí es, dice, y ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros la bendición hasta que sobre y abunde, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la bendición que habla aquí? Pues qué bendición más grande puede haber que su presencia, que su misma gloria viviendo en medio de nosotros. Entonces, debemos buscar lo obvio, cómo estamos y cuán profundo y sincero es nuestra relación con este evangelio, con Jesús mismo. Si tu relación con este evangelio, con Jesús, es muy limitado o incluso es nulo, pues así va a ser la gloria de Dios en tu vida y a través de tu vida. Pero si es algo prioritario y que le das el primer lugar en tu vida, así va a ser la gloria de Dios manifestada en tu corazón. Entonces, después de verificar como lo obvio o lo esencial, yo creo que podemos empezar a caminar hacia lo que Dios desea, que es la expansión de su reino. Buscar la gloria de Dios a través de la expansión de su reino. Y como aprendimos en semanas pasadas, nosotros somos heraldos que vamos a compartir este evangelio a las naciones, ¿sí? Entonces yo quiero dar una pequeña como vuelta de transición hacia cómo compartir este evangelio con los demás, ¿sí? Y yo tengo aquí en mi punto, mi segundo punto es 4 cosas que no debes hacer o decir cuando compartes este evangelio. 4 cosas que no debemos hacer o decir cuando compartimos este evangelio, ¿sí? Al proclamar el mensaje de Jesús, son 4 cosas que necesitamos estar pendientes, que estemos correctos en nuestro corazón y no compartirlo de una forma engañosa o diferente, ¿sí? Vamos a 2 de Corintios 4, del 1 al 2 y versículo número 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí está hablando de que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, este ministerio de gran misericordia. No desmayamos, antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sí? Dice manifestando la verdad. Porque Dios, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Muy bien, yo tengo aquí 4 cosas que no debemos hacer o decir cuando compartimos las buenas noticias o este evangelio. El punto número 1, no debemos ocultar las cosas, no debemos tener como secretos. ¿A qué me refiero con esto? En el versículo aprendemos que dice que hemos renunciado a todo lo que se hace escondidas, en otra versión que encontré, o dice en una versión que se llama El Mensajero, dice nos negamos a llevar máscaras, ¿sí? Debemos ser abiertos con lo que hacemos mediante la clara exposición de la verdad. Debemos ser personas de verdad que compartimos lo que creemos, pero sí también hacemos lo que creemos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de no ocultar cosas? Muchas veces hay áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, que que sabemos que están mal, pero ponemos una máscara delante de los demás para aparentar que estamos bien, ¿no?
Pero esto no debe de ser así. Imagínate que alguien venga y te ofrece un servicio o algo, pero sabe que ese servicio no lo ha aplicado bien, entonces no te va a servir tan bien a ti. No sé si me voy a entender. No debemos de ocultar áreas que sabemos que están mal, sino que debemos de buscar y traerlas a la luz. Algo que me encanta en el versículo 6 es que dice que de modo que de las tinieblas resplandece la luz. Tenemos que traer a la luz cuáles son las áreas ocultas o que tenemos que nos pueden avergonzar, traer tristeza de nuestro corazón. ¿Sí? Y el punto número 2 va ligado junto con este. Dice que no tenemos que tener vergüenza, ¿sí? No a la vergüenza. Y en el mismo versículo 2 dice, hemos renunciado a todo lo vergonzoso. No debemos hacer nada que en caso de ser descubiertos nos avergüence. No debemos hacer nada que en caso de ser descubierto nos avergüence. Yo estuve estudiando y en la semana con los jóvenes hablamos acerca de la historia del rey David, que cuando en los tiempos de guerra tenía que ir a pelear, él se quedó en su castillo, en la azotea, y si conoces la historia, pues pasaron cosas muy malas, ¿no? Tomó la mujer de otra persona, esta persona la mandó a matar casi. Entonces, después de todo esto oculto, vino el profeta y todo esto lo sacó a la luz y pues le dio vergüenza, dice que hasta se arrodilló en presencia del profeta, de Dios mismo y quedó ahí avergonzado. ¿Qué área en nuestra vida estamos así? Tal vez lo tenemos oculto, es algo vergonzoso que no lo traemos a la luz. Yo en mi experiencia, yo prefiero exponerlo delante de Dios con un líder y que quede claro y que salga a la luz, que venga un profeta y lo exponga delante de todos. Eso es algo que me trae a mí como un temor santo, ¿no? Un temor reverencial. Entonces debemos estar conscientes de esto, de no tener algo oculto o en secreto y algo que eso nos pueda causar vergüenza. Debemos compartir el Evangelio, este Evangelio, sabiendo que Jesús transformó nuestro corazón y nuestra vida. Imagínate que llegas con alguien y le dices, ¿sabes qué? Jesús te ama, Jesús murió por ti en la cruz y Él te trae vida eterna. Y yo tenía este pecado, yo tenía esta cosa que me tenía atada, esta infidelidad con mi esposa, este problema en mi trabajo, esta situación difícil, pero lo traje a la luz, Jesús me perdonó y renovó mi espíritu, renovó mi mente. ¿No crees que el mensaje va a ser más poderoso que en cambio de que ocultes eso y pienses, no, es que yo siempre he estado bien y sí me doy a entender? Debemos ser claros, no ocultar nada, traer todo a la luz. El punto número 3 de estas 4 cosas es no al engaño, ¿sí? No actuamos con engaño. En las palabras de esta versión que se llama El Mensajero, dice que no hacemos maquinaciones o trabajamos por detrás del escenario. Nosotros, cuando evangelizamos o predicamos de Jesús, no estamos predicando de nosotros mismos. Yo he conocido personas que hablan acerca más de ellos que de Jesús cuando comparten. ¿Sí me doy a entender? Es que yo soy esto y gracias a Dios hice esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces es como engañar a las personas de mostrar, sí, claro que Dios nos va a ayudar y todo, pero a veces engañamos a las personas diciendo que vas a ser como yo. Y eso es engañar, eso no debe de estar en nosotros cuando compartimos la palabra. El punto número 4 es no a la tergiversación. ¿Qué es esa palabra? Que no torcemos o acomodamos la palabra de Dios. No distorsionamos la palabra de Dios para acomodarla a nosotros. No debemos cambiar el mensaje para hacerlo más aceptable. Al contrario, Pablo en el versículo número 6 dice que tenemos que hablar la verdad claramente. A veces por no incomodar a las personas, no hablamos de la verdad. Transgiversamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia o la conveniencia de ellos para que no se sientan ofendidos o agredidos cuando se comparte el mensaje. Aprendimos la semana pasada que debe ser con amor, claro que sí, con amor, pero también con verdad, ¿sí? Debemos estar conscientes de estas 4 cosas cuando compartamos el Evangelio, cuando estamos en ese tiempo de impartición como heraldos que lo somos. Amén.
Gracias Dios porque somos heraldos tuyos. Entonces, si hay alguna área de estas 4 que estamos un poco chuecos, yo creo que podemos entregarlo a Dios y poder experimentar su gloria, la gloria de Dios, y que venga su gloria a nuestra vida, entregando todo esto a la luz. Y poder expandir el reino de Dios de una forma más excelente, con un mejor testimonio cuando se comparte la palabra. Amén. El último punto que yo tengo aquí es, yo lo llamé la codiciable taza de peltre. La codiciable taza de peltre. Les voy a contar una historia. Yo cuando estaba más niño, en la casa de mis abuelos maternos, recuerdo que pues íbamos muy seguido con ellos, ¿no? Íbamos muy seguido a la casa de los abuelos. Y mis primos, que están más grandes que yo no entendía por qué, pero mi abuela tenía hasta en la pared una colección de tazas, no sé cuántas tazas eran, muchísimas tazas de barrito muy bonitas, todas colgadas. Pero había una taza en la área de la alacena que era de peltre, ¿sí? La taza estaba muy fea, la verdad. Era así como para calentarlo en el pocillo, una tacita, calentar agua para el café, no sé. Estaba muy fea la taza, pero todos mis primos más grandes se peleaban por esa taza. Llegaba un punto que si alguien la agarraba, no, se la arrebataba al otro y así andaban con la taza y recuerdo que mi abuela se las quitaba y la ponía a volver a poner en su lugar, que porque era la taza, la medida ideal para su café. Pero en fin, todos se peleaban por esa taza, era codiciable, yo la quería. Entonces un día, cuando yo estaba en la casa de mis abuelos, no había nadie, porque si hubiera estado alguien no lo hubiera podido agarrar. No había nadie y la tomé la taza, ¿no? Y pues dije, pues ¿esto qué? ¿No? Estaba media fea. Me acuerdo que tenía como la agarradera ya media oxidada de la tacita esa de peltre. Y pues a mí se me hizo muy curioso. Entonces agarré la tacita y me serví un poquito de agua en la taza y la tomé. ¡Wow! No, yo nunca había probado un agua tan rica como de esa taza de peltre. El agua no estaba fría, pero al momento de ponerla en la taza, como que tenía otro sabor, así muy, muy rico, bien rica el agua. Y luego recuerdo que abrí el refri y en el refri había una coca. Dije, si sabe así con agua, ahora con coca, pues más. Entonces agarré y me serví coquita en la tacita esa de peltre, me la tomé. Yo creo que ha sido la mejor coca que he probado en mi vida. Riquísima esa taza. Bueno, no la taza, la bebida que ponías dentro de la taza. Y por cierto, no sé quién se quedó con esa taza, creo que un primo la tiene, que se la robó por ahí. Pero esa historia yo la conecto mucho con los versículos que quiero compartir con ustedes. Y ese es 2 de Corintios 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Wow. Sabes, tú y yo somos como esa tacita de barro que dice la Biblia, o yo lo relaciono como esa tacita de peltre codiciable, ¿sí? Cuando tomas de esa taza, cuando tomas de este gran tesoro por medio de alguno de nosotros, una taza de barro, es algo deseable, es algo codicioso, bueno, no, es raro codicioso, es algo deseable que quieres más de eso, ¿sí? Y algo que me encanta aquí es que dice en la última parte, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo a veces he escuchado a personas que dicen, y no lo dicen de una forma orgullosa o como un orgullo invertido, sino que dicen, es que sabes qué, pues yo la verdad no soy alguien importante, que si comparto mi testimonio o el evangelio, yo creo que no va a haber tanto impacto porque yo no soy alguien muy importante. Y yo las personas que lo he escuchado como de un corazón sincero. Pero ¿sabes algo? Yo creo que eso es algo súper bueno por parte de Dios. Porque podemos experimentar y como dice en la primera frase, podemos transmitir la gloria de Dios a través de nuestra vida, no porque seamos los mejores o porque seamos los más acá, sino porque Dios lo decidió así para que la excelencia del poder se vea que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. ¿Sí?
Así es de importante y yo le agradezco a Dios que nos haya incluido en su plan de expandir su reino a través de esta forma. Imagínate si solo fueran los elegidos, ¿no? O solo los más capacitados, o las personas que tienen mejor dicción o que son más carismáticos, pues sería un grupo muy reducido, ¿no? Pero todos nosotros somos capaces de compartir la gloria de Dios como una pequeña taza de peltre que trae una gran satisfacción a las vidas de los demás. Amén. Nosotros somos los siervos de Jesús, somos sus vasijas de barro. Y sabes, como vasijas de barro tenemos el mayor tesoro del mundo, el mayor tesoro del mundo. Dios, como les dije, puso este tesoro en estas vasijas de barro, en nosotros, con el propósito de que se vea su sublime poder a través de nosotros y no por medio de nosotros. ¿Sí? O sea, que el poder de Dios viene de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Su poder viene solamente de Él. Entonces, nosotros somos unas lindas tacitas de barro, de peltre, que podemos compartir el mensaje de salvación. Esa agua tan fresca, esa coca tan rica que Dios ha derramado dentro de nosotros para compartirlo con alguien más. Y sabes, el mensaje, el evangelio consiste en Jesús. El mensaje consiste en Jesús. Cristo es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como sus siervos por amor. ¿Sí? El mensaje consiste en Jesús. ¿Sí? Entonces no te preocupes de qué es lo que vas a decir, de qué es lo que la gente va a pensar. No te preocupes por eso, porque el mensaje no consiste en ti, consiste en Jesús. ¿Sí? La gloria no viene de ti, no es que tú tengas que trabajar para buscar más la gloria y que tú te veas mejor, no, sino que la gloria viene de parte de Dios. Enfócate en lo esencial, quita las áreas que sabemos que no debemos de hacer o no compartir cuando hacemos el evangelio, para que la gloria de Dios sea manifestada de una mejor forma. Y algo que me gusta mucho de este ejemplo que pone aquí de las tazas de barro es el punto número 3 que yo tengo aquí, que es el desgaste. ¿Sí? El desgaste. 2 Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Amén. Yo quiero renovarme día a día. Y algo que me encanta aquí, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso en gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque las vasijas o las tazas de barro, o las de peltre, lo que sea, se van desgastando por fuera, aquí podemos alientarnos porque sabemos que nosotros por dentro nos vamos renovando día a día, gracias a nuestra relación sincera y profunda con este evangelio que es Jesús. ¿Sí? Puede ser que estemos bajo una gran presión, un gran problema, una condición económica frustrante o de otro tipo, asustados por las enfermedades que pueden pasar a nuestros hijos o que están enfermos, lo que sea. Puede ser que seamos criticados, que seamos perseguidos, incluso hasta derribados. Pero todos estos sufrimientos son ligeros y pequeños. Aquí me gustó esta palabra, efímeros, que pasan rápido cuando lo pesamos al peso de la gloria eterna, cuando lo pesamos hacia la eternidad. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando yo estaba más chico estudiando, yo recuerdo que tenía problemas ahí en la secundaria que para mí eran enormes, inmensos. Que porque un chico me decía esto, que porque la maestra opinaba algo de mí, que lo que sea. Yo sentía que me iba a morir, que era la presión más fuerte de todo el mundo, ¿no? Y ahora pasan los años y volteo atrás y lo veo así como algo tan pequeño, en serio me preocupaba por eso, es tan chiquito. Y ahora no, es que ahora tengo que pagar la casa, ahora tengo que pagar esto, los niños que van a estudiar, que no sé qué. Pero si lo vemos a comparación de la eternidad,
¿Cómo vamos a ver estos pequeños problemas comparado a la eternidad de gloria eterna que vamos a tener con Jesús? Como algo mínimo, ¿no? Entonces necesitamos pensar en lo eterno, en lo que va a venir después de nuestra muerte, que sabemos que es la gloria eterna. ¿Sí? En la versión del Mensajero dice, estos duros momentos son insignificantes comparados con los buenos tiempos que vendrán y la abundancia de celebración que se nos ha preparado. ¡Wow! Abundancia de celebración. Yo quiero participar en eso. Entonces debemos ser constantes en la predicación de la palabra. Debemos comprometernos primero con lo obvio o con lo fundamental, lo esencial. Buscar un tiempo en su presencia. Buscar un tiempo para orar, para leer nuestra Biblia y compartir las buenas noticias. Vamos a poder experimentar la presencia de Dios en nuestro tiempo de comunión con Él y después de esto vamos a empezar a compartir las buenas noticias sin ocultar nada, sin tener ningún tipo de vergüenza, sin engañar a nadie, sin transgiversar o sin manipular la palabra de Dios. Y así podemos apreciar los planes de Dios que tienen para nosotros, que siendo unas simples tazas de barro, Él puso el tesoro más grande del mundo dentro de nosotros. No importa las circunstancias que estemos viviendo, ya que sabemos que la gloria venidera va a ser eterna y los insignificantes problemas ahora van a desaparecer. Amén. Como conclusión, yo creo que debemos valorar este evangelio y valorar esta oportunidad que podemos hacer de expandir su reino al compartir las buenas noticias. Hay una historia que a mí me encanta de Moisés, que dice que cuando él, en una parte dice que él se alejó hacia el monte y duró 40 días con Dios, hablando con él. Y dice después que bajó de ese tiempo, que su rostro resplandecía, ¿no? Yo lo veo como la gloria de Dios en su vida. Dice que resplandecía de una forma tan fuerte que tenía que ponerse un velo para taparse, para que no esa luz que emanaba no lastimara a los demás o no se asustaran. ¿Sí? Y algo que yo veo aquí como la comparativa es en 2 de Corintios 3, y son varios versículos, están algunos salteados, entonces en la pantalla van a aparecer. Es el capítulo 3, versículo 4, 7, 12, 17 y 18. ¿Sí? Y dice, y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su gloria de su rostro, la cual había de perecer. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que tenía que ponerse un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y aquí me encanta. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén, gracias Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, amén, gracias Dios. Entonces vamos a experimentar esta gloria de Dios a través de nosotros, porque estamos conectados con su Espíritu Santo. Y algo que me encanta aquí dice que donde está su Espíritu hay libertad. Entonces nosotros, como unas tacitas de peltre, de barro bien puliditas, bien brillosas, vamos a poder compartir el evangelio, este evangelio, con aquellos que están en esclavitud. Y si está el Espíritu de Dios en medio de nosotros, va a haber libertad. Amén. Y dice que estamos como en un espejo de la gloria del Señor y somos transformados de gloria en la misma imagen por medio del Espíritu del Señor. Y quiero terminar con esta frase que dijo Pastor Nathan: me meto en su presencia, Él me enciende y la gente viene a verme arder. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Meterme en su presencia, verificar lo obvio. Después, gracias a eso, Él nos enciende por dentro
Y como dice aquí, esta manifestación de la gloria del Señor se empieza a ser evidente en nuestra vida y después vamos a poder compartir el Evangelio de una forma efectiva. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Jesús, queremos apreciar tu Evangelio. Jesús, queremos apreciar todo lo que hiciste por nosotros, tu sacrificio en la cruz. Y queremos buscar tu gloria de una forma en la cual podamos hacer crecer tu reino. Guíanos, Padre, para poder experimentar más de tu gloria y así como dice en estos versículos que el velo va a ser quitado, que sea así quitado el velo de nuestros corazones, de nuestra vida, Padre, y que tu gloria pueda hacerse manifiesta en nuestra vida, no para gloria nuestra, sino para poder llevar tu palabra y el espíritu de libertad a los que están en cautividad. Gracias, Dios, por tu presencia. Guíanos, Dios, a poder compartir esta palabra con alguien más, a llevar este evangelio con las personas que están en nuestra ciudad y que no conocen de tu evangelio. Queremos ser el medio por el cual podemos llevar este espíritu de libertad. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que vas a hacer, y queremos experimentar tu gloria de una forma única, de una forma que no lo hemos hecho este año. Queremos hacer nuestra parte, ver lo obvio, verificar en qué áreas estamos mal, en qué áreas tenemos máscaras, qué áreas de nuestra vida nos pueden avergonzar, en qué área nos podemos sentir engañados, Dios, y en qué área incluso hasta hemos transgiversado tu palabra. Te pedimos perdón por cada una de estas cosas y queremos honrarte, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Te honramos y te bendecimos. Y sobre todo, gracias, Dios, porque nos haces parte de tu plan. Ese plan tan hermoso que nos utilizas, nosotros siendo nada, para compartir el mayor tesoro del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.